CAP. Estamos hoy en una sesión más respecto a lo que se trata, en definitiva, cómo se ha ido o se viene aplicando este texto único ordenado de la 30364. En tanto, todavía existen algunos jueces renuentes a aplicar este paquete de enfoques y este paquete de principios novedosos que nos trae este texto único ordenado. Entonces, hoy vamos a comentar un poquito acerca de ello, también vamos a mostrar algunas resoluciones importantes para que ustedes puedan visualizarlas, vamos a leer juntos, quiero que esta vez participen ustedes también para poder tener a la vista estas resoluciones emitidas, las que he traído de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, que es donde yo trabajo actualmente, en donde ya se están dando algunas decisiones al momento de emitir las medidas de protección, donde se está aplicando el enfoque de género. Y también, no solamente esto ha superado la aplicación dentro de los casos de violencia, sino también hemos visto, o vamos a ver el día de hoy, como por ejemplo en procesos ya sobre materia civiles, incluso sobre materias específicas del derecho de familia, también se está aplicando este enfoque de género, también enfoque de derechos humanos en algunas situaciones. También vamos a comentar lo importante que es el reconocimiento que se ha dado a estos documentos, a estos tratados internacionales que vienen a ser parte de nuestro derecho interno y que también están siendo invocados al momento de emitir resoluciones en los que también vamos a tener que el día de hoy, justamente a la luz del análisis de estas resoluciones, asumir un criterio propio porque no es obligatorio, en definitiva esto no es obligatorio, no genera no es vinculante la jurisprudencia que puede existir, que muchos más jueces están aplicando en las distintas cortes del país esta perspectiva de género. Como ustedes saben, se ha puesto, por decir así, un poco de moda el tema de la paz, de alguna manera positiva, ¿no? Nosotros, el Perú en realidad tiene muy poco tiempo respecto a políticas claras de lucha contra la violencia dirigida hacia las mujeres y los del grupo familiar, y tanto a comparación de otros países, como por ejemplo Argentina, España, estamos todavía con una data no muy antigua. Entonces, lastimosamente en el Perú hemos estado acostumbrados a generar una regulación después de que se da algún caso mediático, ¿no? A generar algún tipo de política. Y como no hay un tiempo previo para hacer un diseño coherente, un diseño que permite involucrar a todos estos actores con poder de decisión, a todos estos actores que van a permitir el éxito de la implementación de este texto único ordenado de la 30364, por hacer esta política, como les digo, no coherente y no participativa, es que no se asegura este éxito. Y es lo que se están viniendo dando ahora estos problemas al momento. Es, por ejemplo, respecto al tema del cambio de patrón sociocultural. O, por ejemplo, en el tema de la rehabilitación de los agresores. Entonces, aquí existen algunos vacíos, algunas situaciones que no están contempladas en el texto coordenado en específico, pero que ya involucra un comportamiento activo por parte del Estado, en específico lo que es el Poder Judicial como actor importante dentro del funcionamiento de una política pública como esta, y que como parte de esta política, como repito, es la emisión de este importante. Y bueno, incluso ahora estamos a la expectativa de cómo va a ser con este nuevo gobierno, cuáles van a ser estos nuevos líneas, estos nuevos objetivos estratégicos que se van a plantear. Recientemente se ha aprobado el plan estratégico
de lucha contra la violencia de género. Estamos hablando de un plan, pero tenemos que recordar de todas maneras que nosotros hemos pasado de un plan nacional referido a lo que es violencia respecto a las mujeres, hemos pasado a dar bueno, en este caso, bastante importante el tema de que ahora ya se abarque lo que es género. Significa, no solamente nos quedamos con el término mujer, no solamente nos quedamos con las situaciones de vulnerabilidad que pueden ser originadas por la condición de mujer, sino generamos una múltiple situación, incluso se pueden dar una doble vulnerabilidad, una vulnerabilidad respecto a otras condiciones. El tema de edad, pobreza, sexo, por ejemplo, respecto al tema de origen, de una etnia determinada. El tema, miren, ayer leí justo un documento del Poder Judicial, donde la doctora Janet Tello estaba refiriendo que el Poder Judicial va a solicitar incluso una nueva actualización de las reglas de Brasilia. Ustedes ya les voy a explicar también hoy. En el tema de las reglas de Brasilia, esta actualización, la última que se ha dado con 4 supuestos más en el donde se incluye el tema género, y que por eso hubo toda una situación complicada, pero estas reglas de Brasilia se actualizan cada cierto tiempo, pero no están yendo a la par de las nuevas situaciones de vulnerabilidad que se vienen presentando. Entonces, ayer Janet, cuando leí la doctora Janet Tello, refería que ella va a solicitar como parte del Poder Judicial, de la Comisión de Género, que se actualice y que se incluya, por ejemplo, el tema de los migrantes irregulares en el país. Sobre todo está referido a esta comunidad venezolana, ¿no? Que es bastante ampulosa, saca con datos estadísticos del porcentaje de migrantes irregulares que se encuentran en nuestro país, y de alguna manera, entiendo, ellos quieren, bueno, en este caso la titular de la Comisión de Género desea que estos sean incluidos también, ¿no? Entonces, esta actualización yo creo que mucho más urgente, por decirlo así, no significa que el tema de la etnia no sea una situación de vulnerabilidad, pero algo muy urgente y que creo que está quedando fuera y sería interesante que sea planteado por el Poder Judicial o por cualquier otro titular del sector, pueda ser, por ejemplo, incluir como una condición de vulnerabilidad el acceso al Internet. Doctores, el acceso al Internet cada vez ahora está surgiendo como una barrera moderna de acceso a la justicia. Y entendamos acceso a la justicia en toda su dimensión. Desde el inicio de ese primer contacto, ya sea en este caso a nivel virtual, del justiciable con el sector, con el sistema de justicia en sí, y durante el desarrollo también, porque no pensemos o no separemos, no es un tema aislado pensar que el acceso solamente es ingresar mi demanda ante el Poder Judicial y que me permitan un canal virtual o que me permitan que se utilice una mesa de partes electrónica. No, el tema del acceso de justicia va a abarcar desde el acceso inicial y también durante el desarrollo del proceso mismo. Entonces, corresponde que, por ejemplo, al momento de establecer una política pública, por ejemplo, de reactivación del sector justicia, a través de la realización de las audiencias virtuales, y que todas las agendas sean a través de un programa específico, eso también puede ser generado como una barrera moderna. Y ustedes me dirán, doctora, ¿pero por qué? Porque el Perú no tiene a nivel geográfico, a nivel económico, no es igual también en su distribución judicial. A nivel de distritos judiciales, no todos tienen el mismo presupuesto, no todos los distritos judiciales cuentan con la implementación de las herramientas o los productos tecnológicos al nivel, por ejemplo, de lo que tienen algunas capitales de provincia o algunos distritos judiciales que sí se encuentran ubicados geográficamente con las posibilidades incluso del Internet. Recientemente tuve la oportunidad de tener un curso en Iquitos, y qué difícil fue hacer la conexión de lo que hicimos en un grupo muy, muy pequeño, presencial, pero también quisimos lanzar desde ese momento para la plataforma, y la señal se iba constantemente. Entonces, imaginemos una situación así en Iquitos, por ejemplo, para
la reactivación de las audiencias o que se haga el trabajo remoto, por ejemplo, cumplir con el trabajo remoto de las 8 horas a través de ese internet, que por la zona, no es porque el recurso tecnológico que corresponde para el sector en específico sea, no sea el suficiente, sino que es el internet por la zona. Ahí ya va a querer no solamente la actuación del sistema de justicia, sino también, por ejemplo, del Ministerio de Telecomunicaciones, ¿no? Entonces, por eso les comento, ¿no? Generar una política de alguna manera que pretenda establecer algún beneficio en un usuario judicial, tiene que abarcar ese beneficio del usuario en su diversidad, en toda la diversidad que podemos encontrar usuarios judiciales a lo largo de todos los 35 distritos judiciales, que no es el mismo comportamiento. Y si no podemos beneficiar a un determinado usuario judicial que, por ejemplo, no tiene los recursos económicos para generar o pagar un plan de internet para conectarse a su audiencia, no tiene los recursos económicos para tener un equipo celular o una máquina de escritorio o una laptop para conectarse, o aquel usuario que, por ejemplo, pese a tener las herramientas, desconoce el funcionamiento de los equipos, también se han dado. Entonces, existen o surgen a partir de esta virtualidad una serie de supuestos que convierten o generan nuevos usuarios de justicia vulnerables. Entonces, si vamos a actualizar o vamos a hacer un pedido de actualización de reglas de Brasilia, que como les digo, no es tan sencillo hacer esa actualización, han pasado más de 10 años para que se actualicen 4 supuestos de vulnerabilidad más, que como les digo, incluso el Poder Judicial se demoró cerca de 2 años para poder actualizarlo, para poder adherirse a esa actualización, porque generaron toda una situación problemática por el tema que incluía la palabra género. Y ustedes recordarán que en el año 2018 aproximadamente, existió toda una corriente, incluso respecto a las políticas educativas en las que se incluía la palabra género, y hubo un rechazo a que los currículos en ese momento, o la currícula estudiantil, sea modificada o sea incluida esta palabra género. ¿Por qué? Porque asociaban el género con el tema sexual, con el tema de la población LGTB. No estaban asociando el género como un concepto mucho más amplio, como un concepto que superaba en ese momento solamente el término de hombre o de mujer, sino que iba o tenía una visión más de ser humano, de establecer alguna situación de vulnerabilidad que pueda surgir por tu condición de ser humano, no si es que, no por tu condición, si eres integrante de un grupo heterosexual, o bisexual, o del grupo específico de un LGTB, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones lo que hacen en sí es acrecentar más estas brechas justamente de acceso a la justicia, ¿no? Esta no actualización inmediata. Bueno, para ya no irnos más por el tema del acceso a la justicia, vamos a regresar ahora. Les voy a compartir rapidito para que ustedes puedan ver un poco, porque hoy día vamos a hablar sobre todo estas sentencias también que ya involucran el tema género, ¿no? Un ratito, por favor. Bien. Miren, estamos compartiendo en pantalla, por ejemplo, justamente el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que se dio prácticamente en este periodo del año 2009, donde se genera la primera, ¿se escucha? En el año 2009 aproximadamente, se genera este primer Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Un plan que, bueno, también tenía muchas novedades, ya que nosotros veníamos de prácticamente contemplar el tema de la violencia hacia la mujer como un tema estrictamente privado, como un tema estrictamente de pareja, como un tema estrictamente doméstico, y al establecer ya este plan nacional quiso aperturar ese concepto, dejar atrás ese concepto y generar una mayor apertura a más situaciones, como por ejemplo, incorporar el tema de los integrantes del grupo familiar. ¿Bien? Ahora, este plan nacional, que si bien es cierto es el primer esfuerzo que hace el Estado para afrontar esta lucha contra la violencia, que ya se veía o se visualizaban altos índices de violencia en el Perú, establece un plan con un periodo de vigencia. Este plan
abarca desde el año 2009 hasta el año 2015. Y miren ustedes, coincidentemente, finalizando el año 2015, se emite la ley 30364. ¿Ya? Esta ley 30364 es justamente el producto final de este plan nacional. Y por eso ustedes pueden encontrar mucha coherencia, incluso en la forma de su redacción, en los principios, en la motivación de esta ley 30364 en puridad, antes de alguna modificación. Estamos hablando, ojo, de la ley sola, de la ley que se aprobó en el 2015. No estamos hablando del texto único, esto viene después. Ese se aprobó el año pasado. Entonces, miren, esta 30364, ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, justo se da ya cuando estaba Ollantumala de presidente. Y bueno, considero importante poner el tema de Ollantumala porque el titular, en este caso, de este poder del Estado, o en este caso, bueno, que actúe también como, a ver, ¿cómo podemos decirle? Como un líder que pueda o que permita que esta política genere una implementación con mucho mayor amplitud. Porque si el titular no lidera de una forma adecuada, por más que los ministerios intenten, ya no solamente nos centremos en el tema de política respecto al tema de violencia, sino cualquier otra política estatal, requiere ese liderazgo justamente del titular. Ese liderazgo para asumir como suyo, como parte de sus, por ejemplo, de cómo se le puede recordar incluso como un pionero respecto a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Pero, como les digo, este plan todavía no estaba tan estructurado, era un primer paso, pero todavía no se encontraba, no podíamos encontrar ahí, por ejemplo, objetivos estratégicos específicos, actividades específicas, que involucraba ya un diseño de política pública. Este diseño y este estándar respecto a la implementación de la política surge a partir del Plan Perú Bicentenario del 2021, donde se encarga ya el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ese plan, se va a encargar justamente de adecuar o incluso de dar un acompañamiento a aquellos ministerios que planteen como una política pública estatal, ¿no? A partir de un problema público, determinen la solución a ese problema a través de una política pública clara y determinen cuáles van a ser estos actores determinantes en la implementación de dicha política, van a generar todo un diseño. Bien, entonces surge el Plan Nacional contra la Violencia de Género, y ahí está justamente resaltado con rojo cómo cambiamos desde una perspectiva mucho más cerrada, en el término solamente mujer, y ahora ya abarcamos un plan nacional, que es el Plan Nacional vigente. Ojo, este plan cierra este año, doctores. Este plan surge en el año 2016, justamente fue el que continuó el Plan Nacional contra respecto a mujer, y tiene un periodo de vigencia igual, y este cierra en el año 2021. Entonces, este año ya estamos con total expectativa cuáles van a ser esos resultados, si es que se logró o no se logró cumplir los objetivos propuestos. Ahora, definitivamente, es innegable que el tema del COVID ha venido a alterar algunos resultados, que el COVID sí, en algunas conferencias, por ejemplo, me dicen los participantes, doctora, pero no podemos atribuirle todo al COVID, ¿no? Porque en realidad el tema del COVID no, si bien es cierto, ha sido un obstáculo, si es que el Poder Judicial, por ejemplo, hubiese estado preparado con la implementación de los recursos tecnológicos, tal y cual se señalaron en una primera oportunidad, cuando se emitieron las resoluciones correspondientes de su implementación, entonces hubiéramos podido aminorar los efectos. Claro, hubiéramos podido aminorar los efectos, pero no lo hubiéramos podido evitar. No hubiéramos imaginado un sistema judicial, incluso en aquellos distritos judiciales que tenían eje, que ya tenían implementado el expediente judicial electrónico, también hubo situaciones que no estaban contempladas, obviamente. Pero claro, trabajar con eje, a diferencia de trabajar con el expediente tradicional, pues es otro mundo totalmente diferente. Ahora, en el tema de violencia, lo que se busca es justamente lograr aquellos índices de satisfacción elevados de los usuarios, porque el tipo de usuario que se ventila
que ventilan los procesos dentro de los temas de violencia es justamente un usuario muy particular, es un usuario mucho más vulnerable, por decirlo así. Entonces, aquí, por ejemplo, con este Plan Nacional de Violencia de Género, correspondía que se emite una normativa también coherente con este plan, pero ya teníamos nosotros nuestra ley 3364. ¿Qué hacíamos con ella? Si ya coyunturalmente teníamos un Plan Nacional contra la Violencia de Género. Entonces, lo que dijo el legislador, vamos a adecuar este texto único ordenado. Vamos a hacer una adecuación del mismo, pero vamos a mantenernos con nuestra 3364. Muy bien, pero hay algunos doctrinarios que incluso decían, pero si este texto único ordenado en realidad está contemplando nuevos supuestos, está contemplando nuevos enfoques, está contemplando nuevos principios para materializar este texto único ordenado, entonces, ¿por qué no se cambió la ley? ¿Por qué simplemente se genera un texto único ordenado si al final el texto único ordenado no es más que la compilación de algún desorden que fue dando el legislador por emitir tantas modificaciones respecto a esta ley primigenia? Entonces, ¿era suficiente generar una compilación normativa o era necesario incluirle a esta compilación nuevos principios y nuevos enfoques? Incluso principios y enfoques que generan esta tema de violencia como una disciplina incluso. Ahora hay muchos entendidos del derecho que dicen existe una nueva especialidad que es el tema de violencia de género. Entonces surge como una especialidad y al surgir necesita justamente de principios propios, de principios autónomos. Lo que no hemos logrado, por ejemplo, y que teníamos mucho más tiempo en búsqueda, es el tema, la autonomía del derecho procesal familiar, por ejemplo. Y ustedes conocerán, o ustedes ya han escuchado, me imagino, al doctor Manuel Bermúdez Tapia, el doctor que siempre eh, nos ha mencionado incluso en sus libros, que he tenido la oportunidad de leerlos, esta tendencia a positivizar o en todo caso a generar una tutela diferenciada respecto a los procesos de familia y que se extraiga de una vez de este código civil que contiene, obviamente, principios civiles totalmente diferentes a los principios que involucran, por ejemplo, en el tema de familia y conflictos familiares. Entonces, lo que el doctor Manuel nos presenta justamente es eso, la complejidad del que el conflicto familiar que necesita tener una disciplina propia. Entonces, eso no se ha podido dar en el ámbito de familia, pero sí se ha logrado en el ámbito de violencia. Y ahora, lo que parece un poco anecdótico es que a partir de esta positivización, de estos nuevos principios, de estos nuevos enfoques, esto se está utilizando no solamente ahora en áreas de familia, sino también se pretende utilizarlo en áreas de civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a avanzar. Y miren ustedes aquí, justamente se plantean en este texto único ordenado, se plantean estos enfoques que les vengo mencionando y estos principios. Pero estos principios y enfoques están muy relacionados con los objetivos estratégicos planteados en el plan de lucha contra la violencia de género. Porque este plan de lucha contra la violencia de género ya es incluso mucho más coherente con este texto único ordenado. Ya no era, ya había superado lo que planteaba la ley 3364 en puridad. Y miren aquí lo más difícil, justamente, o lo que resulta ser mucho más difícil de cambiar o de lograr en este caso, es el objetivo estratégico 1. El objetivo estratégico 1 que se refiere a cambiar patrones socioculturales, en este caso que, por ejemplo, pueden reproducir relaciones de desigualdad, de poder, de diferencias jerárquicas, que legitiman y exacerban la violencia de género y que pueden afectar desproporcionadamente a las mujeres, pero ojo, a las mujeres en su diversidad, entre ellas niñas, porque estamos hablando del término mujer en todo su ciclo de vida. Mujer, niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores, mujeres indígenas,
afrodescendientes, incluso esta es una condición incluida en la actualización de las reglas de Brasilia, mestizas, mujeres urbanas, rurales, mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans. Mujeres con discapacidad, por ejemplo. Imaginemos una situación de una mujer que ya de por sí, por su condición de tal, es vulnerable o resulta ser vulnerable. Imaginemos que eso está unado a un tipo de discapacidad. Entonces, se viene a generar incluso una doble vulnerabilidad. Por ejemplo, también la situación de las mujeres migrantes, y es lo que les estaba comentando, por ejemplo, de que la autora Janet Tello está liderando este pedido de que se inserte el tema de la mujer migrante o el tema del hombre migrante respecto a una situación de vulnerabilidad. También, por ejemplo, puede existir algún tipo de discriminación respecto a las mujeres privadas de su libertad, ya sea este desarrollo dentro de la familia, dentro de la sociedad o dentro de alguna institución pública o privada, ¿no? Otro objetivo estratégico que está relacionado con este Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género es garantizar a las personas afectadas por la violencia de género que se pueda dar este real acceso a la justicia, lo que habíamos comentado en la parte introductoria, de que el acceso no solamente va a ser esa primera concepción respecto al inicio de un proceso judicial, sino que significa que se va a mantener esa garantía de acceso a lo largo del curso del proceso. Incluso, por ejemplo, dice acá que en esta primera etapa, qué importante es que se consolide la participación de las instituciones principalmente involucradas, como por ejemplo lo que es los ministerios, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior. También, por ejemplo, la participación del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional. Entonces, son actores que van a estar presentes a lo largo de la implementación de una política pública y que van a interactuar también en el marco del desarrollo del texto único ordenado 30364. Miren, los servicios especializados que se han venido dando con esta implementación de la política pública y de este plan nacional son justamente la línea 100, una línea muy utilizada en el tiempo de pandemia, también, por ejemplo, el chat 100. Tenemos la creación de órganos jurisdiccionales, algo que se ha venido de alguna manera no dándole tanto énfasis, porque existían recortes presupuestales por el tema de la pandemia. Entonces, la creación de órganos jurisdiccionales ha quedado un poco en stand-by. Ahora, en una entrevista que se le realiza a la doctora Elvia Barrios, se le pregunta justamente por el tema de que si existe coherencia entre las metas que se están fijando relacionadas con la cantidad de jueces y la cantidad de personal jurisdiccional. Entonces, obviamente, en razón del tiempo de pandemia, se han incrementado de manera bastante considerable el inicio de procesos y también la cantidad de escritos, porque ahora funciona una mesa de partes 24/7, que por sí involucra una carga mucho mayor, ¿no? Y el número de trabajadores no ha ido incrementando. Pero eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el tema de la dinámica organizacional. ¿Cómo se organiza un juez con su equipo de trabajo? O si es un modelo corporativo, ¿cómo se organiza el administrador con su equipo de trabajo para poder cumplir la meta propuesta y también, de alguna manera, elevar los índices de satisfacción de los usuarios judiciales? Y miren, este es el texto único ordenado de la ley 26.260, ley de protección frente a la violencia familiar. Este texto único ordenado fue un texto anterior al texto único ordenado. Este se dio en el 2010. Nosotros ahora tenemos un nuevo texto único ordenado, pero de la 30.364, ya no de la 26.260. Y ustedes recordarán que en esa época,
cuando se aplicaba este 26, los que ya tienen tiempo en el tema de familia, en el tema de violencia, cuando se aplicaba esta ley 26260, aquí sí se estaba centrando el tema de violencia solo a lo que es el ámbito familiar, en el ámbito privado. No había opción de que se pueda dar en una situación con mayor amplitud. Entonces, como no había funcionado esta ley 2660, incluso para fijar fecha para audiencia, yo recuerdo cuando estuve en el juzgado, estuve de juez en el juzgado de San Pedro de Ilo, que queda en la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Es parte de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, pero es un lugar de difícil acceso. Es un lugar en el donde, por ejemplo, el sistema de Internet no funcionaba, no teníamos acceso a SIG, acceso a notificación electrónica, y eso dificultaba el tema de poder garantizar este real acceso a la justicia, ¿no? Y se tuvo que implementar a partir de ellos nuevos protocolos, nuevas situaciones para poder, de alguna manera, continuar con el servicio de justicia. Miren, se da la ley 3364 en el año 2015, como les he mencionado, coherente con un plan nacional inicial, un plan referido al tema mujer, y luego se da la ley 3862, ley que va a fortalecer las diversas normas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Así también surge el decreto legislativo, el 1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio. Y aquí lo que pasó es que se modificó justamente, bueno, claro, hubo una modificación en el Código Penal respecto al rubro feminicidio, ¿no? También nos contempla el tema de la violencia familiar y también abarca el tema de la violencia de género. Ya con el decreto legislativo, con el 1386, que viene a modificar la 3364, este decreto legislativo lo que hace, lo que nos permite señalar es justamente que en algunas jurisdicciones donde no tenemos una justicia especializada, donde no tenemos jueces de violencia en específicos o jueces de familia, ustedes conocen que todos los temas de violencia son vistos en aquellos órganos jurisdiccionales que no tienen la especialidad o la subespecialidad de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pueden tramitarlo dentro de los juzgados de familia. Ahora, la tendencia ha sido de que cada vez más juzgados de familia pasan a convertirse en juzgados específicos de violencia. Eso es una tendencia que se está dando, pero está generando algunos desórdenes, porque los juzgados de familia se están quedando sin carga. Ustedes dirán, doctora, pero ese personal sobrante, lo que más queremos es que avance, que vayan pues a otro órgano jurisdiccional. Pero les comento que así no se puede dar un movimiento de personal. Un movimiento de personal tiene que atender a situaciones que en realidad lo ameriten. Ahora, en el tema de violencia, por ejemplo, hay una tendencia sí a la creación de una justicia especializada, incluso una justicia especializada a nivel de segunda instancia, porque a nivel de primera instancia sí podemos ver mucho más casos, pero a nivel de segunda instancia, por ejemplo, muchas veces no se da una especialización. O sea, el juez de segunda instancia lo que hace es conocer la gama de procesos correspondientes a su segunda instancia, pero también tendría que ser una justicia especializada, que también, por ejemplo, como en Lima, tengamos unas salas de familia o salas de violencia. Y considero que incluso si se hace un análisis estadístico respecto a los datos, sí podría ser coherente, pero en esa oportunidad todavía no se estaba viendo la magnitud o el impacto de la utilización o la aplicación de este decreto legislativo 1386. Aquí lo que se hace es ampliar la competencia justamente para aquellos lugares donde no hay especialidad y lo pueda ver un juez de paz, incluso un juez de paz de trabajo. También tenemos el decreto legislativo, el 1470. Este sí se da durante la emergencia sanitaria y justamente establece algunas reglas importantes para que este proceso, este sistema de justicia no se paralice por
por el hecho de que este proceso, por el tema del COVID, que por el tema del COVID se pueda reanudar de alguna manera lo más menos, ¿cómo podemos decirlo? Que sea menos perjudicial para este usuario, ¿no? Y finalmente tenemos pues el texto único ordenado de la 334, que viene a ser, según lo que se señala aquí, una compilación de dispositivos legales. Pero yo considero que esa no sería una buena, no podríamos decirlo así, que solamente es una mera compilación, porque bueno, tiene un contenido con principios y enfoques que justamente son la base de su creación como disciplina. Entonces no podemos tomar a la ligera el tema de una compilación, sino lo que viene a ser más bien es una compilación, pero que contiene enfoques y principios que son la esencia justamente de este texto único ordenado. Y miren aquí, yo les estoy mostrando aquí rapidito el tema de la evolución del Estado de Derecho. Es importante porque son hitos históricos. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a remitir a cómo es que viene tomando este caso el Tribunal Constitucional, si se han llegado a dar casos o no, el tema de perspectiva de género en instancias superiores. Bien, el tema aquí es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la concepción de protección de derechos fundamentales, incluso de la dignidad de la persona humana como tal, empieza a generar que el Estado sea este Estado que va a proteger a la dignidad, ¿no? Es el Estado el que va a tratar de establecer este respeto por los derechos humanos. Y la línea es simple, ¿no? La línea es pasar de un Estado de Derecho a llegar a un Estado constitucional. Un Estado constitucional y un Estado convencional. Ahora, en los temas de violencia, por ejemplo, hay algunos jueces todavía renuentes antes de que se dé este texto único ordenado, a, por ejemplo, aplicar principios convencionales en algunas situaciones o algunos casos específicos. Pero hay otros jueces que son mucho más guerreros, que sí llegaron a entender que esta disciplina, coherente con el desarrollo del tema a nivel internacional, podría ser muy positiva, que de alguna manera esa ruta hacia ese Estado convencional, pasando por un Estado constitucional, permita justamente que las sentencias o la emisión de sentencias o la emisión de medidas de protección puedan dotar justamente de o puedan brindar esa tutela urgente, esa tutela diferenciada que muchas veces se requieren en este tipo de procesos. Y bien, pasamos también por el tema de la convencionalización del derecho. Y establecemos, por ejemplo, situaciones como que la ley es imperativo de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y lo que se busca también es la eficacia de los derechos. Por ejemplo, también se conversa aquí sobre el principio de supremacía constitucional y convencional. Y la búsqueda de un Estado judicial. Un Estado donde todos los actores que forman parte de este Estado, desde, por ejemplo, los jueces en mayor medida, y también los funcionarios, los abogados, por ejemplo, permitan la implementación de un verdadero Estado judicial. Y miren, justamente hoy día nos va a tocar conversar de estos tratados internacionales de derechos humanos, que sí forman parte de nuestro derecho interno, porque así esa jerarquía constitucional lo establece el artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el 69, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 69, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 81. Y ustedes acá se podrán dar cuenta de que, miren, a nivel internacional, nosotros recuerdan nuestro plan estaba a partir del 2009, 2008. Miren acá ustedes la convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer data del año 1981. Entonces, ya a nivel internacional existía una protección bastante fuerte, bastante amplia para el tema de mujeres, por ejemplo, ¿no? Con esta política, con este tratado claro, respecto a la eliminación de todo tipo de violencia. También, por ejemplo, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Y miren, justo acá podemos ver que también la ha incluido la Convención Belén do Pará, ratificado por el Perú en el año 96, correcto, pero que, por ejemplo, en estas resoluciones que otorgan las medidas de protección, por ejemplo, si bien es cierto, se incluyen todos estos documentos, también es cierto que en algunos casos es importante su aplicación. Por ejemplo, el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, les comento rapidito un tema que vamos a ver, vamos a comentar, respecto al otorgamiento de medida de protección que venía en apelación, que bueno, la sala advierte que la mamá del menor o de la menor eh, había solicitado medidas de protección, o sea, a favor de ella, medidas de protección. Obviamente estaba señalando como agresor al progenitor de su hijo. Bien. Pero, ¿qué resulta aquí? Que en el desarrollo del proceso se ventilan algunos puestos que no habían sido contemplados por el juez de primera instancia. Como por ejemplo, al momento de analizar el juez de segunda instancia, ve algunos WhatsApps, ve algunas grabaciones, algunos audios, algunos testimonios en los que se menciona que la violencia era de ida y vuelta. Era violencia que venía ejerciendo sobre la mamá de la niña en este caso, pero también había violencia de parte de la señora respecto al padre de la menor. Y que cuando ellos, como parte de la familia, querían tomar un momento de distracción, por ejemplo, o pueden irse al mall, qué sé yo, llegaba hasta ese entonces todavía esposa y generaba toda una situación de conflicto delante del menor. O sea, el niño, perdón, menor, yo no se dice la palabra menor, el niño era testigo de todos ellos, de todas ellas situaciones o peleas que se estaban dando entre los padres. Entonces, el juez de segunda instancia advierte eso y dice, lo que corresponde aquí, porque aquí yo no puedo de frente resolver y otorgar una medida de protección, lo que voy a hacer es regresarlo al juzgado para que la juez o el juez, luego de un nuevo análisis de la Convención sobre los Derechos del Niño, miren aquí ustedes ya como el juez involucra esta Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que todo niño debe crecer en un ambiente libre, en un ambiente sano, que no necesariamente era el ambiente en el que él estaba viviendo actualmente con sus padres, ¿no? Todas esas discusiones, esos maltratos que también se podían de alguna manera señalar como maltratos psicológicos. Entonces, aquí encaja muy bien la Convención sobre los Derechos del Niño. Esa la vamos a visualizar un poco más adelante.
Y miren ustedes, justamente acá tenemos el texto único ordenado de la 30364, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y yo ya más o menos les había adelantado que este texto único ordenado contiene algunos principios que permiten que se dé una especialidad como tal del derecho, en el caso de violencia eh, de género. Por ejemplo, acá se consagra el principio de igualdad y el principio de no discriminación. Y ustedes dirán, doctora, pero al final eso viene a ser el principio mismo, el principio de igualdad y no discriminación. Pero no. Aquí lo que se trata de analizar es justamente que se garantice esa igualdad entre hombres y mujeres, que se prohíba toda forma de discriminación entendida como distinción, ya sea distinción o también por una exclusión o por una restricción, se pueden dar en todos ese tipo de supuestos, basada en el sexo, ¿bien? Que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas. Y aunado a este principio rector, el principio de igualdad y no discriminación, y antes de pasar al tema del principio de debida diligencia, le señalo justamente que la profesora María Martín en mis clases de España, de Castilla-La Mancha, ella nos decía que aquí también juega un papel muy importante el rol del abogado. El abogado debe entender cuáles son esos principios que van a permitir justo que se logre esa aplicación inmediata, que se deje de lado esa falta de celeridad. Entonces, ella decía, por ejemplo, ¿cuál es el principio rector? ¿El principio de igualdad o el principio de no discriminación? A ver, si desean, pueden intervenir para ustedes cuál es el principio, en este caso, más ligado al tema de violencia, el tema de igualdad o el principio de no discriminación. A ver, los leo acá al interno. Buenas tardes, Margarita. Bueno, se puede cerrar acá. Bien, les comento que el principio, que es en realidad el principio rector que está referido a la lucha contra la violencia dirigida hacia las mujeres y sobre todo el principio contemplado en este texto único ordenado, en este novedoso texto único ordenado que contempla estos nuevos principios y enfoques, la profesora consideraba que el principio rector es el principio de no discriminación y nos explicaba de manera simple. Decía, ante un supuesto, nosotros podemos asegurar, por ejemplo, podemos asegurar el punto de llegada, pero no podemos asegurar el punto de partida. Miren qué importante. ¿Por qué? Porque lo que se quiere justamente es que si se va a tener que hacer de alguna manera alguna distinción o alguna diferenciación para un determinado rol, para un determinado trabajo, entonces lo que debe acuñarse es justamente el principio a no discriminar, no el principio de igualdad, porque ante dos supuestos, imaginemos en el tema de medidas de protección cuando fuese dirigido, por ejemplo, para una empresa que brinda eh, un servicio determinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ustedes no van a comparar ese poder que pueda tener esa empresa con su trabajador, por decirlo así, ¿no? En esos casos, por ejemplo, ustedes saben que ahí se aplica el principio properario, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, también te dice, si tú vas a generar una diferenciación, hazla, pero hazla motivando de tal forma que justifique
justamente que tú le des un trato diferenciado. Incluso puedas utilizar acá el principio de socialización del proceso, que establece que el juez tiene que eliminar cualquier situación de desbalance o cualquier situación eh, que no garantice esa igualdad, ¿no? Entonces la idea acá es, si vas a diferenciar, hazlo, pero justifícame por qué. Y esa justificación tiene que estar amparada en cualquier concepto que tú puedas tener, o tiene que ser amparada, por ejemplo, en una determinada ley. Entonces, eso está todavía respecto al tema de análisis. También tenemos, por ejemplo, el principio de debida diligencia estatal, en el que el Estado va a adoptar sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Miren, en el principio de debida diligencia tuve la oportunidad de escribir con el doctor Manuel Bermúdez sobre algunos casos muy importantes en los que sí se vio reflejado el principio de debida diligencia estatal. Y, y no solamente, como les digo, esos principios son utilizados para casos de violencia, también pueden ser utilizados para casos de familia en específico. Y fue muy bien, por ejemplo, este principio de debida diligencia estatal que ya a estas alturas debería formar parte de un principio autónomo, de un principio que le dé eh, que esté de la mano con la regulación propia del derecho de familia. Sin embargo, todavía hasta la fecha no se puede dar, ¿no? En este principio de debida diligencia, por ejemplo, hicimos en El Porvenir, recuerdo cuando estaba de juez en El Porvenir, llegó un caso de suma vulnerabilidad, un caso de una niña que era hija de una señora que se había aparentemente suicidado y que eh, esa niña iba a recibir como parte de este núcleo o del entorno de esta víctima de violencia, esta víctima de, perdón, no se suicidó, sino fue víctima de feminicidio. Entonces le iba a recibir un estipendio. Pero el papá de esta niña estaba desentendido. Solamente ella era criada por su abuela y por su, en este caso, por su tía, y que antes de que muera o fallezca o fuese asesinada la madre, estaba viviendo con la tía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese estipendio económico se le iba a dar para la menor, pero no teníamos quien haga uso de esa tramitación o quien inicie esa tramitación, porque el papá de la menor, que no fue aquel que cometió el feminicidio, porque ya la mamá de la niña había tenido otra relación y este señor es el que había atentado contra su vida, ¿no? Bueno, había cometido feminicidio. Entonces, aquí lo que se vio con este principio de debida diligencia es justamente movilizar a todo al aparato estatal y justamente a los actores intervinientes para que interactúen, ya sea el Colegio de Abogados, el Ministerio Público, la defensa gratuita, también participó el Poder Judicial mismo, para poder permitir que la señora inicie su demanda oralizada. Aquí aplicamos también el tema de la oralidad, porque el caso lo requería. Entonces, ojo, partimos de una premisa simple. Si nosotros queremos hacer una mayor motivación, entonces, o queremos hacer un cambio muy radical, tenemos que aplicar una mayor motivación a nuestros, en este caso, por ejemplo, al por qué decidí que se oralicen todos los actos y que se emita en un solo día la sentencia, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, había que motivar respecto a ello. Otro importante objetivo que nos trae esta 30364, este texto único ordenado, es, por ejemplo, la intervención inmediata y oportuna, en el que los operadores, y por ejemplo en este caso de la intervención inmediata oportuna, está ligada sobre todo a esta actuación que por tiempo a nivel de datos estadísticos ha estado fallando, que es justamente como actor el tema de la Policía Nacional del Perú.
que, por ejemplo, ante una situación puedan actuar de manera oportuna. Y aquí recordemos el caso de la interoperabilidad, por ejemplo, o el caso de la implementación del botón del pánico. En algunos distritos judiciales ya lo tienen implementado, que trata de que cuando la víctima ya tiene una medida de protección y a la comisaría se anotició, la comisaría más cercana, porque, bueno, en este caso es el aparato estatal el que tiene que enviar esta documentación respecto a aquella en donde, eh, por ejemplo, en el tema de la Policía Nacional, ¿cómo puedes concurrir de manera, el juez puede concurrir directamente a los despachos? Porque incluso eso está permitido en el decreto 1470 por el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, miren lo importante que es esta intervención inmediata y oportuna para materializar esos principios dentro del texto único ordenado. También tenemos otro tipo de principios, como por ejemplo el principio del interés superior del niño, el principio de sencillez, el principio de oralidad, el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Y estos principios justamente están muy ligados con el tema de emitir una medida de protección. Si usted va a emitir una medida de protección, y eso lo vamos a ver ahorita, es justamente que tiene que ser emitida dentro de algún tipo de canon. Un canon que permita establecer que esa medida de protección resulta razonable y resulta proporcional al supuesto que estamos englobando respecto al tema de violencia. Y miren aquí los enfoques. Tenemos la violencia contra la mujer como un problema ya de violación de derechos humanos y la necesidad de que el juez aborde con un enfoque de género y de derechos humanos esta problemática. ¿A qué se refiere este enfoque de género? Surge a partir de que ya es innegable que existe una discriminación muchas veces estructural. Imagínense esa lucha contra la violencia que se intenta proteger ya no solamente respecto a una violencia en un ámbito privado, sino incluso también una violencia que pueda ser una violencia institucional. También, por ejemplo, aquí mencionamos este enfoque de interculturalidad, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque generacional. Son una serie de enfoques que están contemplados en este texto único ordenado. Y uno también que es bien resaltante justamente es este enfoque interseccional, que significa que algunos supuestos de vulnerabilidad van a coincidir o van a recaer en un mismo sujeto. Por ejemplo, en el tema de mujer, como les había dicho, puede recaer conjuntamente con una mujer en situación de pobreza, una mujer en una situación de discapacidad y aunado a ello un tema de pobreza. Entonces le genera una mayor vulnerabilidad. Incluso, por ejemplo, en el tema de mujeres discapacitadas también. Ahora, por ejemplo, el tema del enfoque de derechos humanos, lo que sí se pretende justamente es fortalecer esta capacidad de los titulares de derechos para poder reivindicarlos y que los titulares de aquellos puedan cumplir con las obligaciones como tal, ¿no? Aplicar un enfoque de derechos humanos, por ejemplo, en el caso que les señalé de el caso del niño, por ejemplo, que no había sido advertido de que él también podría ser sujeto de una violencia que se está llevando a cabo por parte de la mamá y el papá. Entonces, con un enfoque de derechos humanos, vamos a poder incluir al niño y vamos a poder establecer algún tipo de medida de protección respecto del menor, pese a que no fue solicitado. Entonces, estos enfoques nos permiten de alguna manera flexibilizar estos trámites o incluso llegar a algunos fundamentos que a la luz puede parecer que son extrapetita o son ultrapetita, pero en realidad lo que están haciendo es involucrar, que por más que no fue solicitado, involucrar cuando así se requiera o cuando así sea motivado de tal forma, por ejemplo, en este caso, el tema del niño que había sido también o aparentemente está siendo víctima de violencia, pero que sobre él ni su mamá ni su papá habían pedido medidas de protección. Y miren aquí tenemos el expediente justamente el 91-2020-18, donde se establecen los parámetros para dictar las medidas de protección con enfoque de género en casos de violencia,
¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer según este expediente? Que como les digo, no es vinculante, pero sí nos es útil para poder estructurar al momento de poder otorgar una medida de protección, cuáles son aquellos parámetros que debemos regirnos, como por ejemplo, analizar de manera inicial las circunstancias específicas del caso, valorar los medios probatorios y los indicios, valorar el testimonio de la víctima. Y aquí es tan importante el análisis del testimonio porque en algunos casos, con el decreto legislativo con el 1470, no se hace necesario tener documentación ampulosa o tener mayor documentación a la requerida y que surge fundamental, trascendente, justamente la valoración al testimonio de la víctima. También, por ejemplo, tenemos identificar a la víctima, identificar al presunto agresor, identificar el tipo de violencia. Estas situaciones surgen porque muchas veces se emiten medidas de protección y por la premura, tal vez, no se centra bien cuáles van a ser estos cánones, cuáles van a ser estos estándares, cuáles van a ser estos parámetros para identificar, porque por más que se dicte una medida de protección, el juez tiene que motivar respecto a qué tipo de violencia se estaría dando esta medida de protección. Que si bien es cierto, en el ámbito, estamos hablando del ámbito de protección, que no podemos confundirlo con el ámbito penal, no es el ámbito que va a sancionar y que va a determinar que si eres o no eres agresor. Estamos hablando solamente en el ámbito de la emisión de las medidas de protección. Pero igual, aquí corresponde identificar ese tipo de violencia, corresponde identificar también cuál sería el presunto agresor. Ojo, estamos diciendo presunto, porque acá nosotros en el ámbito de protección no podemos determinar culpabilidad respecto al agresor. Eso tiene su vía correspondiente, que es su ámbito penal, y en los ámbitos que ya les voy a conversar ahorita, que son los ámbitos paralelos. Entonces, aquí, luego de identificar el presunto agresor, se tiene que identificar también a la presunta víctima. Posteriormente se tendrían que dar las medidas de protección de acuerdo con, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? La participación del presunto agresor en ese hecho y también, por ejemplo, la forma de violencia que se puede emplear. Y ahorita voy a dejar de compartir aquí para poder mostrarles estas resoluciones. Vamos a ver acá. Quiero mostrarles algunas resoluciones importantes. Acá está. Miren, quiero mostrarles primero el tema de las medidas de protección del menor. Miren, rapidito ¿ya? De ahí vamos con el tema del divorcio. Miren, nosotros teníamos que preguntar si ese instrumento internacional respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, que reconocen esta vida de los niños y adolescentes sin ningún tipo de maltrato, y es el Estado peruano el que tiene que asegurar justamente el pleno ejercicio de ese derecho. Y él tiene que establecer justamente a través de actuar con la debida diligencia estatal, que es un principio que contempla el mismo, eh, texto único ordenado, en aquellos casos que han sido víctimas de violencia, por ejemplo, aquellos niños, se debe investigar y castigar a los que resulten responsables. Asimismo, por ejemplo, se puede establecer alguna situación de reparación de manera integral en el caso de los niños, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso de los jueces de violencia, eh,
se dan algún tipo de facultades, como les digo, que pueden, normalmente en un ámbito civil se podría hablar de algunas incongruencias o algunas situaciones, por ejemplo, extrapetitas, ¿no? Se puede algunas medidas de protección en favor de los niños, en favor de los adolescentes, pero eso va a suceder cuando el juez así lo advierta, con esos lentes o con esas gafas correctas que nos hablaba la profesora María Martín de poder advertir alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, que les había mencionado, que llega a la sala y que se advierte que sí había habido algún tipo de maltrato, ¿no? Respecto al niño. A ver, voy a compartir ahorita con ustedes este. A ver, miren ustedes aquí. A ver, aquí en este caso, la mamá del niño, de la niña, denuncia violencia familiar en la modalidad de violencia económica o violencia patrimonial contra el papá de su menor hija, por supuestamente amenazarla y con amenazarla de que va a quitarle a su hija. Obviamente, en la apelación, porque ya le habían concedido esas medidas de protección a la mamá, el padre es el que apela y él dice que es falso, que existan amenazas de por medio de ambos, que al contrario, siempre ella ha tenido una actitud renuente, ha tenido una situación, no ha querido buscar él más bien buscaba el consenso, bueno, eso es lo que él decía, es lo que él señalaba, y que ellos ya tienen incluso una conciliación en la cual él viene cumpliendo a cabalidad. Y miren, el colegiado cuando analiza ese recurso de apelación, cuando empieza a revisar ese recurso de apelación y también en el desarrollo del proceso mismo, advirtió que había una serie de comunicaciones que denotaban mucha violencia en presencia de la menor. Entonces, señala, ¿no? Por ejemplo, que en algunas sentencias ya ha tenido un papel relevante, por ejemplo, el principio precautorio. El principio precautorio, por ejemplo, que es como aquí mismo se señala en el considerando 4.2, que viene a ser prácticamente aplicable a un proceso especial que implica que ante una sospecha, ante una duda, por ejemplo, de que existe o no una violencia psicológica, física, sexual, económico, patrimonial, que pueda presentar la presunta víctima en una relación, aquí sí tiene que establecerse claramente una relación familiar y o personal. Respecto al caso de las mujeres, por ejemplo, el juez familia está obligado a adoptar medidas urgentes, proporcionales y razonables. Acordémonos que el principio de razonabilidad está presente en la mayoría está presente casi en todas las materias, ¿no? En este caso también, en el caso de violencia, tiene que ser proporcional, tiene que ser gradual y tiene que ser razonable bajo un mandato judicial, ya sea a través de las medidas de protección y o medidas cautelares. Por ejemplo, en este caso con el principio precautorio también nos menciona que no es necesario exigir la certeza de este acto de violencia o de este rasgo de violencia. Miren, en este expediente, como podrán ver acá, lo he resaltado justamente lo que es más importante de esta resolución. Y miren aquí lo que encontramos. Por ejemplo, el juez aquí valora, el juez de segunda instancia, dice, los pantallazos de las conversaciones de WhatsApp, los cuales, según el apelante, corroboran su versión en cuanto a la actitud negativa del demandante, quien no le permite que cumpla con el régimen de visitas acordado. Entonces, el hecho de este incumplimiento, porque cuando el señor se iba al mall o se iba a cualquier otro lugar de esparcimiento, se aparecía la mamá de la niña y le decía, tú no estás ejerciendo violencia económica, necesito llevar a la niña,
lo amenazaba en algunas situaciones, todo eso impidiendo de que ella tenga su momento o su espacio dentro de este régimen de visitas que se había acordado previamente por la conciliación solo con su papá, y que ella esté creciendo y desarrollándose en un ambiente libre de violencia. Quiero mostrarles la parte ya final. Pero ojo, también aquí la sala dice, de manera excepcional, eh, debe declararse la nulidad de alguna resolución en grado, porque ya incluso se les cursó en su momento a los magistrados que ellos no podrían, tienen que resolver sobre el fondo. O sea que el último recurso tendría que ser declarar la nulidad de la resolución. Pero en este caso, a través de un considerando razonado, dice, bueno, utiliza de manera excepcional también las pruebas de oficio, ¿no? Utiliza una prueba de oficio y realiza una conferencia, incluso utilizando los recursos tecnológicos ahora, para hacer una conexión con el celular, para poder conferenciar con la menor y poder, a la luz de esa conferencia, determinar si es que ella está siendo víctima o no de violencia por parte de ambos padres. Entonces, aquí en este caso, llega una persona, en caso de la mamá, por las medidas de protección que le habían dado a ella. Sin embargo, en el tema de sala, más bien lo que se va a analizar es que si es que corresponde o no otorgarle medidas de protección respecto a una persona la cual no había sido visible en la primera etapa del proceso. Y miren lo que falla, o lo que, bueno, lo que resuelve. Dice, declarar la nulidad del auto contenido en la resolución 1, que dicta como medida de protección al denunciado Andrés Eduardo, bueno, en este caso están los nombres, pero también señala que el expediente sea devuelto a su juzgado de origen a efectos de que la juez expida una nueva decisión judicial motivada, debidamente motivada, debiendo para tal efecto cumplir con lo establecido en el 4.15, que es lo que les había leído hace un momento. Bien, esta es una resolución importante que les voy a dejar y ahora les voy a mostrar otra. Esto creo que es. Miren, esta es otra resolución. Ahora no sé si la logran visualizar, ahí está. Y miren lo que dice esta resolución de vista. En este caso, les comento más o menos cómo fue el tema. Aquí se trataba de unos amigos que estaban llevando licor en un bar a altas horas de la noche. Luego de haber ido a sus oficinas, se reunieron a libar licor, ¿no? Ahora, una de las personas, de las tres personas, de los tres compañeros de trabajo, era mujer o es mujer, ¿no? Y ella dice que cuando despierta, ella recuerda haber estado en este bar junto con ellos, pero señala de que cuando despierta al día siguiente, ve al, a uno de los compañeros que estaba encima de ella, y ella dice, bueno, asume que había sido víctima de violencia sexual. Entonces le pregunta justamente al señor, a la persona que estaba a su lado, y él le dice que sí, efectivamente han tenido relaciones sexuales. Entonces ella lo procede a denunciar, se va a la fiscalía, hace el trámite correspondiente,
y empieza a narrar los hechos. Miren la importancia nuevamente en el tema de la narración de los hechos. Entonces, aquí lo que señalan es de que el fiscal acude ante el órgano jurisdiccional y solicita medidas de protección, que es el procedimiento común. Pero cuando solicita las medidas de protección, el problema va a recaer en contra, ¿quién sería acá en contra de quién se emitiría esas medidas de protección? Miren lo que hace el fiscal. Vamos a ver acá. Por pasos. Miren, en el 3.2, acá, aquí está. Dice, con fecha 16 de octubre del año 2020, se solicitó ante el juzgado mixto medidas que el juez dicte medidas de protección respecto de la carpeta fiscal 148-2020 a favor de la agraviada con iniciales MKLE para que sean cumplidas y que sean cumplidas por el investigado. Miren ustedes aquí, cuando recién la fiscalía actúa, dice justamente para que sean cumplidas por el investigado Delmer. Entonces, le pone ya, le consigna quién sería supuestamente para la fiscalía, si es la persona que había despertado con ella. Él también no había negado la situación de que había estado con ella. Lo que sí decía era que era con consentimiento, que no había sido una violación como tal, sino que habían tomado licor y bueno. Pero acá nos estamos olvidando de algo. El señor que había acompañado también, o el otro compañero de trabajo. Para la fiscalía, al otro compañero de trabajo, lo involucra dentro de esta carpeta, pero en su condición de testigo. Dice, bueno, el fiscal, ¿no? Considera eso en su carpeta. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez, cuando tiene la vista, emite su resolución, eso lo podemos ver en el 4. Dice, el juzgado mixto, en este caso, se aboca al conocimiento del proceso de violencia contra la mujer y resuelve a través de la resolución número 1 dictar, entre otras cosas, las medidas de protección. Pero ojo, miren ustedes el juez de primera instancia cómo saca su resolución, porque la que estamos analizando ahorita ya es la de sala, pero está contando en los antecedentes lo que determinaba en la resolución de juzgado. Y en la resolución de juzgado se había señalado que se dicte medidas de protección a favor de la denunciante con iniciales tal y en contra de Delmer, y le agrega un sujeto más, José, es decir, el otro amigo, en los términos que expresa su propia resolución. ¿Y qué fundamento tenía la resolución de primera instancia para incluir una persona que no, o qué fundamento tenía el juez para incluir a una persona que no estaba incluida por la carpeta, al momento de que el fiscal pide esa medida de protección? Cuando el fiscal pide, él no pide que sea en contra de estos dos sujetos, solamente nos menciona en contra de Delmer, nada más. Entonces el juez dice, voy a incluirlo a José. ¿Y por qué lo voy a incluir a José? Si yo voy a hacer una inclusión, debo motivar, debo amparar, debo justificar. A mayor margen de discrecionalidad, mayor motivación. Perfecto. Entonces, como el juez consideró que debería ser también incluido, este señor que fue incluido, que es José, obviamente cuando le notifican esta medida de protección, lo que dice es, voy a realizar un recurso correspondiente. En este caso lo que correspondería era la apelación, no había otra opción de recurso, pero lo hace como nulidad parcial, justamente por eso luego lo adecua y dice, es apelación. Aquí corresponde ante una resolución de la medida de protección, la apelación. Siendo este último
presentado, ¿no? Fue presentado ante la sala. ¿Cuáles son los fundamentos de la sala? Miren, acá está. La sala lo que va a analizar es lo siguiente. Va a determinar si la Q incurrió en un pronunciamiento extrapetita en la resolución impugnada. ¿Y por qué dice extrapetita? Repito, porque solamente el fiscal había solicitado a favor de M en contra de Denis. Y ahora dice también en contra de Denis y en contra de Delmer y también en contra de otra persona. Entonces, eso es lo que la sala se cuestiona y eso es lo que va a resolver, porque, ojo, eso ha llegado en apelación. Entonces va a determinar si es que la CUO incurrió, o el juez incurrió, el juez de instancia, en un pronunciamiento extrapretita en la resolución impugnada, al no haberse dispuesto a medidas de protección contra el ahora apelante, cuando aquellas no fueron solicitadas por el Ministerio Público. Es decir, corresponde analizar si es que el Ministerio Público no lo incluyó, determinar si el juez se equivoca al conceder medidas de protección contra el ahora apelante sin tener en cuenta que dichas personas no tienen la condición de investigados en el proceso penal iniciado por el Ministerio Público. Entonces, acá otra vez la sala ya se pregunta y dice, ¿acaso el juez se equivoca cuando concede medidas de protección contra la hora apelante sin tener en cuenta que dicha persona solo tiene la condición de testigo, más no de investigado, ya un proceso penal que se había aperturado? Y esto refuerza lo que yo siempre les he venido mencionando, de que los ámbitos son separados, que tenemos un ámbito de protección y tenemos un ámbito de sanción. En el ámbito de protección tenemos el otorgamiento de medidas cautelares y en el ámbito de sanción tenemos que se establezca la responsabilidad penal o algún otro tipo de responsabilidad según lo que planteé. Entonces, esto era lo que tenía que analizar la sala. ¿Qué más? Tenía que determinar también si esas medidas de protección contra el apelante, contra la hora apelante, eran razonables o eran irrazonables. Y si afectaban o no su derecho a mantener a la materia de investigación por violencia sexual. Y miren ustedes aquí también en esta resolución, cuando ya la sala empieza a desarrollar efectivamente aquellos supuestos, dice, vamos a analizar también si es que se presenta una violencia sexual o estamos refiriendo que vamos a emitir una medida de protección referida a un tema de violencia psicológica, por ejemplo. Porque los comportamientos fueron amplios, los comportamientos fueron diferentes. El amigo que se quedó ahí, y voy a darle más contexto ahora, según lo que narra la propia víctima, es que ella cuando despierta no lo encuentra el otro señor, pero que el mismo imputado, en este caso, bueno, el supuesto agresor, es quien le dice de que este señor había tomado una fotografía de ellos, ¿no? De la señorita. Entonces, era una amenaza latente. Por eso es que el juez de primera instancia se anima a emitir una medida de protección. Si no, no hubiera surgido. Entonces, aquí en esta sentencia lo que se hace es determinarse si existe qué tipo de violencia, lo que decíamos en ese margen, ¿se acuerdan? En ese esquema de parámetros, establecer el tipo de violencia y establecer la razonabilidad y la proporcionalidad respecto a la dación de este tipo de medidas. Y miren, aclara lo que está referido a lo que es violencia psicológica. Aquí, por ejemplo, ¿no? Nos menciona también en la propia resolución. Doctores, esta resolución está publicada en leyes, pueden descargarla también.
Miren ustedes, cuando ya el juez hace ese análisis, ¿qué es lo que concluye? Dice, algo muy importante en los temas de violencia para no confundirnos es lo siguiente. Miren, dice, una acotación a lo desarrollado en el considerando anterior es que los lineamientos constituyen líneas generales que deben tener el juez o la juez de familia en todo proceso especial regulado por esta 30364, que debe verse reflejada y materializada en la justificación de la resolución final que otorga o deniega medidas de protección. Su fundamento vamos a ver acá. Creo que no se puede. ¿Qué es lo que resolvió el juez de segunda instancia? Declarar la nulidad del auto contenido en la resolución judicial número 1. Y ustedes dirán, doctora, pero si declaró la nulidad, entonces, ¿de qué no hubo mucha ayuda, por decirlo así, ¿no? Respecto a esta supuesta incongruencia en la que había contenido respecto a un extrapetit, incluso, por haber eh, señalado que esas medidas de protección van a recaer en una persona que el Ministerio Público en ningún momento había convocado, que el Ministerio Público incluso decía que estaba en su condición de testigo. Pero declara la nulidad con una particularidad. Dicen, es verdad, voy a declarar nula esa resolución, pero si declaro nula esa resolución, ¿qué voy a hacer con las medidas que ya he dictado? Entonces, lo que debo hacer es disponer medidas complementarias al auto de resolución eh, que es materia de apelación. Por ejemplo, establece una regla del comportamiento de José, del señor que había tomado la supuesta fotografía. Y le dice, tú estás prohibido de reproducir, difundir, divulgar, mostrar o exhibir a terceros o a través de cualquier medio radial, televisivo, internet y en todas sus redes sociales, incluso también portales web, portales de internet, etcétera, las fotografías y videos donde se vea a la señorita de iniciales tantos, referido a los procesos o a los sucesos ocurridos los días 12 y 13 de octubre del año 2019, que puedan afectar su intimidad personal, honor e imagen, señalando que tan solo podrá ser dichos documentos fílmicos entregados cuando medie una orden fiscal o una orden judicial. Entonces, miren, lo que hizo acá la sala, es decir, yo no lo puedo regresar a cero nuevamente. ¿Y qué hago con las medidas de protección? Aquí lo que tengo que hacer es adecuarlas. Porque en sí, sí correspondía que ese señor que supuestamente había sido el testigo, que había tomado esa foto, y que de alguna manera el problema estaba latente, de que podía afectarse el derecho a la intimidad, incluso en esas situaciones ya con la divulgación de un audio, de un video, de una fotografía, ya podría convertirse en un tema irreparable. Entonces la sala dijo, bueno, vamos a regresarlo, pero también voy a verificar claramente qué tipo de violencia es la que estoy alegando y cuál es la coherencia justamente con la participación, ya sea del supuesto agresor o de la supuesta víctima. Bien, voy a compartir ahora un último, me das uno del tiempo.
Aquí está. Miren, acá hay otra resolución, y en este caso se acuerdan que ustedes les dije que la perspectiva de género incluso ya estaba abarcando también no solamente temas de violencia, sino también, por ejemplo, temas de familia. Miren, aquí rapidito les voy a comentar en el tema del artículo 339, por ejemplo, que establece... Estoy compartiendo. Aquí está. Miren, el 339 del Código Civil prevé que el plazo para la caducidad respecto a las causales del divorcio o de la separación son 6 meses de producida la causa. Miren ahí, de producida la causa. En este caso les cuento rapidito. Es una pareja que embaraza a su amante al mismo tiempo que embaraza a su esposa. Pero la esposa obviamente toma conocimiento, ya está embarazada, de que la, la amante también está embarazada. Entonces, aquí en este proceso se plantea una excepción respecto al plazo. La señora había invocado cuando ella decide divorciarse, ya ha pasado casi al límite del tiempo del plazo, cuando ella decide divorciarse, ya, ya había operado la caducidad respecto a la pretensión del divorcio, porque se contabilizaba desde que tenía ese WhatsApp. Pero este juez lo que hace es darle opción, no cierra el proceso, por el tema de la violencia psicológica. ¿Cómo salvar una situación así? El juez tiene que motivar correctamente, porque también se puede arriesgar a que estaría afectando la seguridad jurídica respecto al tema de los plazos. Porque si ya había una notificación o había un conocimiento de parte del papá de ambos, bueno, en el caso del papá de su hijo, ya había tomado conocimiento y ella había decidido no denunciar, no demandar el divorcio, entonces estaba empezando a operar ese plazo, esa caducidad. Pero miren lo que aduce la señora para que, si bien es cierto, por el tema del divorcio ya no procedía, por el tema de divorcio por causa de adulterio, sí podía ir por el tema de la violencia psicológica. Y asume una ponencia, una postura importante. Dice, se puede dar esa excepcionalidad justamente respecto al plazo de caducidad, porque yo me encontraba que recién había dado a luz, estaba en ese periodo, incluso como por decir un estado puerperal, en el que como mujer embarazada y luego que había dado recientemente a luz, no podía distinguir porque ella decía, yo venía siendo víctima de violencia también. Entonces, el juez lo que hace es hacer un análisis y decir, bueno, efectivamente, por el tema del divorcio de causal ya no se puede, por el tema de adulterio, pero por el tema de violencia sí se podría generar una puerta. ¿Y por qué se genera esa puerta? Porque la señora ha justificado, y también el juez justifica, que ese estado en el que uno se encuentra cuando da a luz, o incluso antes de dar a luz, generan todo un conflicto emocional, un conflicto interno, un conflicto emocional, que puede hacer que dificulte que la persona que viene siendo sometida a temas de violencia pueda diferenciar si es que en realidad desea continuar bajo ese yugo o desea iniciar ese proceso de divorcio.
Aquí se genera todo un conflicto justamente por esta postura. Y miren lo que determina incluso la controversia a nivel de sede. La sala dice, este colegiado va a absolver respecto a lo que se ha apelado, tanto un appelutum quantum devolutum, y dice efectivamente vamos a determinar si el plazo de caducidad del divorcio por la causal de violencia psicológica debe computarse a partir de que tenemos esa constancia del WhatsApp o la comunicación que él me dijo, sí, yo tengo otra familia, yo no te quiero, qué sé yo. Los mismos que datan, en este caso, por ejemplo, de la señora, tenía mensajes de texto, tenía muchas cosas que hacían mencionar de que existía una violencia psicológica y esa se había mantenido. Mire, vamos a buscar acá cómo es que falla. Miren, dice, este colegiado ya incluso en una sentencia anterior tuvo la oportunidad de resolver con un enfoque de género. Acá sí se estaría dando, sí, un enfoque de género en definitiva al analizar ese nuevo periodo de caducidad respecto a la causal de violencia psicológica. Esa sí es una situación que hay que ser analizada con mucho más detalle, ¿no? Sobre todo de que se estaría incluyendo esta perspectiva de género, ¿no? Y quiero mostrarles el fallo. Para que ustedes vean más o menos, miren. En este tipo de proceso, confirman el auto contenido en la resolución 3, que resuelve declarar fundada la excepción de caducidad. O sea, fundada respecto al tiempo para el adulterio, fundado, ya no hay nada más que hacer, o sea, está cerrado, ya no te puedes divorciar por esa causal, porque se ha demostrado que ha corrido el tiempo en exceso. Sin embargo, miren aquí, en el 8.2 dice, revocar el auto contenido en la resolución 3 de fecha 18 de febrero, que resuelve declarar fundada la excepción de caducidad respecto a la violencia psicológica. O sea, revoca y reforma y declara infundada la excepción de caducidad respecto al tema de divorcio por causal de violencia psicológica. Y entonces, ¿qué ordena? Que se continúe el proceso. Entonces, imagínense ustedes con esta resolución, y como les digo, viene a ser una tendencia que ahora se está utilizando el tema de la justicia con perspectiva de género, pero por otro lado tenemos que se puede dar una inestabilidad, porque los plazos son claros, los plazos están dados, los plazos para interponer divorcio por causal están claros. Ahora, con una perspectiva de género, puedo yo establecer si se daban las condiciones o no para poder denunciar esa violencia psicológica por la que ella era subyugada. Como les digo, va a depender, eso no es vinculante, cada uno puede hacer un análisis respecto a la pertinencia, pero son resoluciones que se vienen dando ya este año respecto a la perspectiva de género y también al enfoque de derechos humanos, como en el caso del niño que les había contado. 7 en punto. Bien, ya me indicó el reloj también aquí el tiempo, así que, doctores, agradecerles por la invitación nuevamente, espero reencontrarnos, estamos dictando algunos cursos referidos a los temas de violencia, lo pueden encontrar en mis redes sociales, me pueden encontrar como Tania Carolina Bocanera Risco, estamos dando muchos eventos gratuitos también, así que es importante que como profesionales que nos dedicamos a este sector en específico, a lo que nos gustan los temas de familia, nos gustan los temas de violencia, estemos en constante capacitación. Las resoluciones que les he mostrado son solamente de manera de ayuda, de didáctica, para que ustedes puedan tener más o menos una noción de cómo está avanzando el tema a nivel de cortes, pero no es vinculante, no es vinculante, ustedes podrían hacer pueden hacerse una guía de todas maneras con aquellos parámetros, por ejemplo, que se han estipulado para el otorgamiento de las medidas de protección. Bien, muchísimas gracias.
y buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, estimados participantes.